La historia de esta Biblia es simpática porque nace como fruto del trabajo de un hermano. Él es de las Islas Canarias, él es canario, que vive hace 55, 58 años en Costa Rica. Y cuando él inicia el trabajo de la traducción de la Sagrada Escritura a una versión que nosotros ahora tenemos, que se llama la TLA, traducción en lenguaje actual, lo hizo con el propósito de trabajar con niños, con jóvenes, con niñas, con señoritas, para que el texto se pudiera entender. Y esa es una de las virtudes y una de las ventajas cuando se trabaja como traductor bíblico. Y entonces yo quisiera invitarles para que ustedes puedan abrir sus Biblias y puedan buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso del 18 en adelante. Lucas capítulo 9, verso 18 en adelante. También si ustedes o los jóvenes en sus tabletas o en sus teléfonos pueden buscar en la aplicación YouVersion, allí de una vez busquen la TLA, traducción en lenguaje actual. Y esa es la versión de la Biblia que vamos a utilizar con la ayuda de nuestro buen Señor. YouVersion es una aplicación muy interesante, también es de nosotros como Sociedad Bíblica de Guatemala y las Sociedades Bíblicas Internacionales Unidas, ahí está la TLA. Y quiero mencionar las características por las cuales escogí este pasaje y por supuesto hablar de este autor en particular. Lucas es como usted y como yo, tiene la virtud, tiene la ventaja de que no es un hombre judío, no se crió con las observancias judías, no pertenece a ese aspecto de la religiosidad judía, sino que es un hombre que viene de un mundo pagano, de un mundo gentil. Por supuesto que es un hombre académico, se ha preparado como médico para su época, ha estudiado un sinfín de cursos como los jóvenes, como las personas que hoy nos seguimos preparando con diferentes profesores. En ese tiempo los grandes médicos, los grandes doctores se preparaban incluso en oratoria, ¿verdad? Y algunos filósofos como Demetrio fueron profesores de Lucas. Los habían preparado no solamente en las técnicas y en las artes de la medicina, y algunos incluso habían estudiado cómo hacer pócimas para poder llevar la necesidad y cubrir la necesidad con esas personas que acudían con ellos para ser tratados médicamente. Pero no solamente eso, sino que los griegos los habían preparado también para ser filósofos, para dar discursos y para atreverse a hablar ante tribunas públicas propiamente. Y ese hombre conoció a un hombre también llamado San Pablo. Imagínense ustedes que la gente dice que Lucas tenía una altura como de 1,80 y se hace discípulo de un hombre que tenía una altura como de 1,55, porque esa era la altura promedio de San Pablo. Ese hombre chiquito, incluso la gente dice que era de piernas arqueadas, San Pablo, de nariz larga, era cejijunto, las cejas las tenía unidas, ¿verdad? Con un carácter fuerte, porque usted sabe que Pablo era de un carácter fuerte, una altura así versus otra altura así, y sin embargo se convierte en ese discípulo de San Pablo. Cuando San Pablo lo comienza a educar en la fe, le da principios, le da valores y le da algunas características que hoy son propias para el tema en particular o general que ustedes están tocando y para el tema particular que hoy en la mañana nosotros queremos tocar. En los primeros versos del capítulo 1, San Lucas nos dice cuál es la intención de escribir el Evangelio. Este Evangelio fue fruto de toda una investigación que Lucas hace. Lo que escucha de San Pablo, lo que va a investigar con otras personas, a tal punto que cuando ya tiene tanto material acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo va poniendo en orden, un orden más o menos en la intención de él. Imagínense ustedes, fue escrito hace 1950 años este Evangelio. Quiere decir en promedio que es un evangelio escrito en el año 65 o 68 de la era cristiana por
influencia de San Pablo en San Lucas, pero no se anula la personalidad de San Lucas, no se anula la preparación previa que Lucas tiene. Y hay un detalle que nos va a determinar a nosotros esta mañana. La intención de escribir el Evangelio es la búsqueda de la verdad. Que no se les olvide ese principio. ¿Sabe por qué? Porque el discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falaz o mentiroso, la capacidad entre lo bueno y lo malo. Al fin de cuentas, y de forma sencilla, el discernimiento es la capacidad que tiene uno de nuestros hijos de ir a la universidad o de ir a un colegio y enfrentarse a un examen y saber que abusar, por ejemplo, al momento de copiar o no copiar, esa es la decisión entre lo correcto y lo incorrecto, entre quedarse con un vuelto o no quedarse. No solamente en los grandes temas o los grandes temas religiosos, sino que en la cotidianidad de la vida nosotros podemos ser personas con discernimiento delante de nuestro buen Señor. Y Lucas tiene la intención desde el principio, cuando escribe este evangelio, de buscar la verdad y presentarle al mundo la verdad, y presentarle a Teófilo la verdad, y presentarnos a nosotros la verdad. Ahora, en el pasaje que nosotros vamos a leer, dice de esta manera la versión TLA, en el capítulo 9 de San Lucas, verso 18 en adelante. En una ocasión, Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba, y Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y Jesús, después de esas letanías, de escucharlos, les dice. Después Jesús les preguntó: ¿y ustedes en particular? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías que Dios envió. Y Jesús les ordenó a todos que no le contaran a nadie quién era el Mesías. Históricamente, y quienes tienen más tiempo de estar en la fe, se podrán imaginar y además contar las experiencias gratas o ingratas de las formas como la humanidad y principalmente el mundo occidental ha creído quién es Jesucristo. Históricamente, si ustedes se recuerdan, en la década de los años 60, y aquí tienen que tener alguna memoria al respecto de eso, en los años 60 los hippies dijeron que Jesucristo era el primer hippie. Y un hombre alborotado con su dedito paz y amor, buscando la fe cristiana, se convirtió. No, solo es paz, solo es paz, solo es paz, amor. Era casi una reacción a la violencia y a la guerra desatada en Vietnam. Y entonces los grupos en los Estados Unidos, algunos grupos que se formaron contra esos movimientos, se convirtieron en esos grupos hippies y dijeron: Cristo fue el primer hippie que buscaba la paz y el amor. Como que Cristo fuera solamente un personaje que buscara la paz interior, que buscara el que nos amáramos. Y sí, pero más que eso, Jesucristo vino a este mundo. Incluso en esa década, la gente guerrillera decía que Cristo era el Che,
que Cristo era el primer revolucionario para América Latina. Y aún en la Universidad de San Carlos, ahí en la Escuela de Ciencia Política, armaban a Jesucristo con su barba, una pañoleta en la frente diciendo: Cristo es el Che. Pero también, si ustedes se van a las épocas antiguas, los jóvenes se recordarán que en la época medieval, en el medioevo, pintaban a un Cristo feminoide, finito, con ropa de la época, un Jesucristo casi con un semblante pálido, delgado, demacrado, así como era la moda en ese tiempo. Un Cristo feminoide, casi un Cristo transexual, casi un Cristo metrosexual. Ese tipo de Cristo también existió en la historia. Pero recientemente muchos púlpitos o predicadores o iglesias o culturas han convertido a un Cristo como el rey Midas. ¿Para qué vino Jesucristo en este mundo? Para bendecirlos. Y sí, claro, para bendecirnos. Pero ¿a qué se reduce la propuesta religiosa de esas personas que no han leído la Biblia? Que Jesucristo solamente vino a darles oro y plata. Oro y plata, porque la bendición la han reducido a tener dinero, a tener negocios prósperos, a tener siempre un bien con el cual no compartir con la gente, sino lucirse con la gente. Perdón, señores, tanto sacrificio en la cruz del Calvario solo para que Cristo nos viniera a dar dinero y posesión, yo creo que no. Es mucho sacrificio para poco resultado. Es demasiado sacrificio en la cruz del Calvario. Y luego resulta ser ofensivo para aquellas personas que de repente están pasando la pena económica. ¿Quiere decir que Dios no los bendice? Y la respuesta absoluta es: claro que Dios bendice incluso a una persona que tiene necesidad económica, no solamente a los que no tienen necesidad económica. Dios nos bendice a pesar de que en algún momento tengamos vacía la billetera. Allí está Dios con nosotros. Esa ha sido la experiencia nuestra. Dios no solo bendice al que tiene una economía próspera, también me bendice a mí y hace que el pan de cada día aparezca en mi mesa de una forma maravillosa y milagrosa. ¿Acaso Dios está solo para sanarnos? ¿Acaso Dios está solamente para ofrecernos sanidad y entonces nos ofrece cómo la sanidad viene a nosotros? Claro que puede, pero también hay personas que aún sufriendo pueden experimentar la gracia y el acompañamiento de un Cristo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso la bendición es no llorar? ¿Acaso la bendición es no sufrir? Si no, no tendríamos familias como la familia Silvestre por las cuales orar y bendecirles y ayudarles y apoyarles, porque a pesar de las crisis, Dios está con nosotros. Ese es el Cristo de la fe, ese es el Cristo de los evangelios. Ahora, históricamente, esas son las diferencias, pero también son historias que ya se formaban en el tiempo de Jesús. Está Jesús en un ejercicio espiritual, terminando de orar, y cuando termina de orar sus discípulos se acercan y entonces Jesús, en esa habilidad de dialogar con ellos, les pregunta: tú como discípulo, dime, ¿quién dice la gente allá afuera que soy? ¿Qué rumores se dan allá afuera? Y entonces algunos dicen: fíjate, Jesús, que algunos piensan que eres un inadaptado social. De verdad, yo inadaptado social. Sí, porque creen que tú eres Juan el Bautista. Y es que ustedes se recordarán que Juan el Bautista comía lo que la gente no comía, vestía lo que la gente no vestía y vivía en donde la gente no vivía. Y entonces la gente dice: algunos piensan que eres un inadaptado. ¿Por qué? Si Jesús comía con los pecadores, es más, lo acusaban de comilón y de bebedor. Sin embargo, el falso concepto de asociarlo, de contrastarlo con Juan el Bautista, no iba con Jesús. Otros más le dijeron, incluso cuando le respondieron: algunos dicen que eres Elías. Y óiganme, hermanos y hermanas, si alguno de los
profetas o personajes bíblicos fue ambivalente, fue Elías. En algunos momentos, valentón con la espada, quitándole el privilegio a 400 profetas, el privilegio de ya no usar corbatín. ¿Sabe por qué? Porque les quitó el pescuezo. Le quitó el privilegio de usar corbatas. ¿Por qué? Porque descabechó a 400 profetas de Baal. Muy valentón. Incluso hasta irónico en algún momento, griten más fuerte, de repente su Dios no los escucha y por eso no manda el fuego que consuma ese sacrificio que ustedes están esperando. ¿Quién diría, al conocer el perfil de ese profeta Elías, es que es un personaje que se mantiene rectilíneo? Pero no es así. En algunas ocasiones le dijeron: te persigue Jezabel, y se va a esconder a una cueva llorando, y en algún momento blandiendo las piernas porque le temblaban, porque la reina lo andaba persiguiendo. Ay, Señor, solo yo me he quedado. Casi una persona con una característica individualista. Una persona: Señor, todos están equivocados menos yo. Yo me he quedado solo, y el Señor le tiene que revelar que no está solo, que hay otros cuantos miles que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Un profeta un tanto ambivalente, con un carácter recio también. Un profeta que hace que los cielos se abran y entonces rayos y centellas caen directamente del cielo. Ese es el personaje con el que asocian a Jesucristo también. Y Jesucristo sigue escuchando la letanía de sus discípulos ante la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y entonces concluyen diciendo: también te asocian con alguno otro de los profetas que pudo haber resucitado. Casi lo convierten en un predicador, casi lo convierten en un hombre que trae palabra de Dios. Pero a diferencia de los profetas que trajeron palabra de Jehová, Él es la palabra. Él es la mayor revelación que pudo haber en este mundo. Si tenemos a Jesucristo, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué mayor revelación podemos esperar de Él? ¿Qué mayor revelación si Cristo ya se ha revelado con nosotros? Ahora, no basta con saber qué dice. ¿Quién dice? ¿Qué opinión tiene la gente de Jesucristo allá afuera? Ahora apelamos a ustedes directamente. Ustedes que son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que se están formando, que nos estamos formando, que estamos creyendo en la fe. La capacidad de discernir es la respuesta que le demos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les pregunta nuestro Señor Jesucristo. La capacidad de pensar. ¿Sabe por qué somos cristianos, evangélicos, protestantes, cualesquiera que sea el nombre que recibamos? Por la capacidad de pensar, por la capacidad de discernir, por la capacidad incluso de tomar acciones correctas o incluso incorrectas, de buscar lo bueno o incluso de hacer lo malo. El discernimiento no se practica solamente en la iglesia. El discernimiento es la capacidad de tomar acciones sabias y prudentes en todo momento allá afuera en nuestro diario vivir. Porque, mis amados hermanos, es grato estar en un culto a la semana, 2 horas por semana, más un estudio bíblico, más un desayuno. Yo creo que después del anuncio del jueves aquí vamos a estar desayunando. Si no nos dan desayuno en la casa, por lo menos ya sé en dónde me van a dar desayuno. Mire, no importa las horas que usted invierta en el reino de Dios al estar en comunión, en un culto. Si usted y yo no tenemos la capacidad de vivir nuestra fe mañana a las 8 en punto de la mañana, ¿de qué vale que estemos aquí reunidos? Porque ese es el problema del cristianismo, no solo en Guatemala, en muchas partes del mundo. ¿Quién dice la gente que soy? Y ustedes, ¿quién dice que soy? Porque es precioso
venir a la iglesia y sentir la gloria de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, pero ¿para qué les va a servir el día de mañana? Porque si el sentir la presencia de Dios termina exactamente a las 12 en punto de este día, no tiene sentido. Tendríamos una fe y a un Cristo que nos hace sentir cosas, hasta nos podemos sentir erizos en esta mañana. Pero si nuestra fe no es capaz de determinar nuestra vida todos los días de la semana, la pregunta sería: ¿quién es Cristo para usted? Si Cristo para usted es la persona que le va a bendecir todos los días y está seguro de eso, esa declaración incluye, aún en los momentos que paso mis crisis, la certeza y la seguridad: allí está Jesús conmigo. Si es esa declaración, entonces esa declaración ya va teniendo un matiz, una idea, una percepción diferente, y ese cristianismo sí vale la pena vivirlo todos los días hasta que el Señor venga. Permítame ponerle un ejemplo. Un amigo mío, que es auditor y a la vez es abogado, tiene las dos profesiones, fue solicitado por otro hermano de su propia iglesia para que le registrara una empresa que ya había comenzado a trabajar hacía un par de años, pero las presiones fiscalizadoras lo empujaron a tomar acciones inmediatas para normalizar su empresa. Y cuando este amigo se percata de la forma como el otro amigo de la misma iglesia está llevando sus empresas, le dice: vos, pero mira, tenés que pagar impuestos, no tenés que evadir. Mira, además, tenés que pagar el IX de los muchachos que tenés trabajando aquí. Y entonces cuando le enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, le dice: momento. Cristo en la iglesia y en mi empresa yo mando. La pregunta es: ¿y entonces a qué Cristo servimos? ¿Al Cristo que sentimos en la iglesia y levantamos las manos, pero en ese momento de salir dejamos de ser los cristianos que decimos ser? ¿Será el mismo Cristo el que cuando yo estoy sano, con dinero, sin problemas en mi hogar, con un buen trabajo? Claro, ese Cristo es fácil de alabar, pero ¿y cuando pierdo mi trabajo o mi salud? ¿Puedo declarar: sí, pero Cristo está conmigo? Si lo puedo declarar, usted y yo tenemos un Cristo diferente al que se predica allá afuera, pero muy cercano al que nos revela el texto bíblico, su palabra. Si usted puede mantenerse firme a pesar de los vientos, de las tempestades, usted tendría que responderle: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tal cual Pedro lo ha hecho en esta ocasión. Porque hacer esa afirmación tiene 5 características para mí fundamentales que determinan un sabio discernimiento. En primer lugar, Señor, no solamente declaramos que eres el Señor de nuestra vida, sino que el Señor de nuestras circunstancias. Cuando yo declaro eso, yo digo: nada, absolutamente nada, está fuera del control de nuestro Dios. Y entonces puedo y debo decirle: bendito sea tu nombre. Y voy a usar una frase del Salmo 138, verso 8, que es lapidaria: porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa afirmación es decir: Señor, todo lo que sucede también está bajo tu soberanía, bajo tu control y bajo tu misericordia. La segunda cosa:
A mí también de repente me gusta la gramática y he citado 1001 vez más el texto que dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero mis maestras, que mañana van a celebrar su día, mis profesores, que mañana celebrarán su día, me enseñaron que esa frase tiene un signo, que no es un punto final. Porque si allí apareciera un punto final, hermanos, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Imagínese una frase de esa naturaleza: en el mundo tendréis aflicción, punto y final. ¿Para qué estamos aquí? No tiene sentido, no tiene razón. Pero me enseñaron que tras ese verso aparece una coma. Y la coma es un suspiro, es una pausa. Y la pausa nos complementa con otra frase: en el mundo tendréis aflicción, coma, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Señor que nos ha llamado a nosotros. Quiere decir, en primer lugar, que Dios es soberano con nosotros y nada pasará sin que su voluntad se manifieste. Pero número dos, el Señor no permitirá que claudiquemos ni que finalicemos nuestra historia, una historia de salvación con derrota. Por supuesto que no. Ese no es el cristianismo. También mis maestras pecaron un poquito cuando me enseñaron que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pobrecito, pobrecito de nosotros. Nacimos solo para morir, tarde o temprano, pero nacimos solo para morir. Pero hay un principio bíblico que no termina con la muerte. Y el principio bíblico es que nosotros, aunque tenemos que morir, viviremos en Cristo, porque el fin de la historia del cristianismo siempre será triunfante. Confiad, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, coma, mas yo he vencido al mundo. Y en ese segundo principio, el discernimiento es: yo no nací para morir, yo nací para vivir, y una vida en Cristo Jesús. Y esa vida es en abundancia, mis amados hermanos y hermanas. Número 3. En mí normalmente se desarrollan sentimientos de soledad. Claro que sí. Cité a Elías sintiéndose solo en la cueva de Micpala. Pero muchos de nosotros tenemos sentimientos de soledad. A veces la angustia nos hace pensar que estamos solos y que no podemos incluso tener un problema más grande que el de la humanidad, sino que el nuestro se convierte en el mayúsculo, en el más grande de siempre. Sin embargo, hay algo que el Señor nos dice a nosotros. Y voy a apelar nuevamente a lo que dije recientemente. La fe cristiana no solamente es un sentimiento, hermanos y hermanas. Hay algunas personas que dicen: hoy estuvo bonito el culto. ¿Sabe por qué? Porque sentimos a Dios. Si sentir la presencia de Dios anula su promesa, no tiene sentido ese sentimiento. Le voy a explicar por qué. Porque hay momentos, yo me confieso pecador, yo sé que ustedes no, pero hay momentos que no siento a Dios. Hay momentos en los que me siento vacío, solo, angustiado, que los problemas me ahogan, que los problemas me invaden. Me caen mal los predicadores que se presentan casi como los salvadores de este mundo, los que nunca tienen un problema, porque la gente se confunde y dice: Señor, ¿y por qué él sí y por qué yo no? Yo les confieso que hay momentos de soledad, hay momentos de angustia, hay momentos de desesperanza que vienen a mi vida y a mi corazón. Y en algunos momentos digo: Señor, ¿dónde estás? ¿Y sabe qué hace el Señor? Me recuerda que aunque no lo sienta,
Él está conmigo porque me dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No solo cuando lo siento, no solo cuando me gozo en Él, también cuando estoy solo, cuando estoy en crisis, cuando estoy supuestamente abandonado. El Señor me recuerda: sí, pero mi presencia no está sujeta a tus sentimientos. Mi presencia está sujeta a la promesa que te hice de que no te dejaría y no te abandonaría. Y les digo algo, mis amados hermanos y hermanas: sentirse solo, sentirse sola, venir al culto y en algún momento no sentir la presencia de Dios no es pecado. No es pecado. A algunas personas así las catalogaron y dijeron: esta está borracha. Y lo que estaba era siendo humillada delante de Dios, y nadie más que ella sentía la angustia y la necesidad y la petición que presentaba delante del Señor. Muchas veces los legalistas vemos y decimos: ese no danza como yo, ese no aplaude como yo, ese no canta como yo. Pero esa persona tiene derecho de sentirse sola aún en el culto y no sentir la presencia de Dios. Tiene derecho. ¿Quién dice que no? Pero ¿sabe? También tiene el derecho de recibir la promesa de Dios que dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa sí es promesa de Dios, no basada en mis sentimientos, sino en la palabra que el Señor ha dicho para sí mismo, y además la palabra y promesa que nos da a nosotros como pueblo del Señor. Ese tercer principio es fundamental para poderlo discernir dentro de nuestras comunidades de fe. ¿Quién es el Cristo? Tú eres el Mesías, Señor. Tú eres el encarnado, el Hijo de Dios que vino y habitó en medio de nosotros, y al habitar en medio de nosotros prometió estar a nuestro lado, cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros como seres humanos somos ingratos, a veces poco sabios, aplicando poco el principio del discernimiento. Yo como pastor lo he sufrido en algunos momentos. En algún culto de oración he encontrado personas que están allí batallando con la enfermedad de un papá y de una mamá que tiene 2 años o 3 años postrados en cama. 2 o 3 años. Y escuchen bien lo que quiero mencionarles a ustedes. Y de repente una hermana se levanta y dice: yo quiero dar testimonio de que Dios fue tan misericordioso. Escuche lo que voy a decir. Fue tan misericordioso con mi mamá que se acostó, se durmió y ahí se murió. No sufrió. Y entonces la pregunta es: ¿Dios no está siendo misericordioso con la familia que tiene un pariente que está sufriendo en 2 o 3 años postrado en cama? Es la pregunta. Yo solamente a veces trato de balancear, de hacer una equidistancia entre lo que pasa con este y lo que pasa con este. Y sabe una cosa, Dios está con esta hermana que está dando testimonio de que su pariente falleció inmediatamente, pero también está con aquella persona o con aquella familia que tiene un pariente que hace 2 o 3 años está postrado en cama. Dios no está ausente de los 2 casos, y en ambos casos Dios es misericordioso y Dios es gracioso porque derrama esa gracia sobre nuestras vidas. Los que tenemos que tener el discernimiento somos nosotros, en el momento de hablar o en el momento de expresar o incluso en el momento de juzgar, porque Dios no actúa de una manera uniformada con su pueblo, sino que nos trabaja su propia y justa fe y medida particular y esencialmente a cada uno de nosotros. Dios no estandariza. Dios es un Dios tan personal que nos trabaja individual y particularmente. Nuestras experiencias no son las experiencias del otro, así como los remedios caseros, ¿verdad? Mire, tome esto porque a mí me cayó re bien.
O como mi suegra, ¿verdad? Sale de la casa, siente frío y le pone suéter a sus nietos. Si la que siente frío es ella, que se ponga suéter ella. No, ¿acaso no somos así? ¿Acaso no somos así? Miren, hermanos, creemos nosotros que las bendiciones y el trato de Dios se estandarizan, se uniforman, pero no es así. La capacidad de discernir es que Dios actúa en mi familia y en mi comunidad de fe y en mis hermanos y en mis hermanas de maneras diferentes, pero siempre con misericordia, con propósito y con bondad. Pero esa es la capacidad de discernimiento que podemos tener nosotros como personas, como creyentes, como hombres y mujeres. Hay una cuarta característica que dice aquí San Pedro, si usted lo ve conmigo. Cuando Jesucristo les pregunta, prácticamente le está diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor que Dios envió. Esa afirmación, Dios envió, tiene un matiz interesante para nosotros. Mis amados hermanos, Cristo vino de forma voluntaria a favor de su pueblo, pero si usted ve, es el Padre el que lo envía para trabajar con nosotros. Y cuando el mismo Jesucristo se encarna, comienza una actividad con nosotros, ¿sabe qué hace? Nos enseña a conducirnos al Padre Celestial. El que lo envió resulta ser también la persona a la que nosotros debemos de acudir, y por eso Jesucristo también nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el Antiguo Testamento las personas le ponían cualquier nombre a Dios. Voy a mencionar el nombre del hermano Silvestre, porque cuando una persona tenía por experiencia que Dios lo había sanado, entonces le ponían Rafael o el Rafa, porque Rafa es sanador y él quiere decir Dios. Entonces quería decir que la persona había recibido el milagro de una sanidad. Y entonces ellos decían: ¿quién es Dios para ti? El Rafa, el sanador. Pero en el Nuevo Testamento, por primera vez, Jesucristo nos dice no solamente quién lo envió, sino que la relación que Él vino a establecer entre Dios y los hombres. Ahora ya no solamente le decimos mi Señor, ahora ya no solamente le decimos mi proveedor, ahora ya no solamente le decimos nuestro sanador, ahora le decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso es una relación mucho más íntima, nos hace ser familia de Dios, nos hace ser parte del pueblo de Dios, nos hace ser parte de los genes de Dios. Y estas son palabras importantes que se me ocurren mencionarles a ustedes. Cuando Jesucristo vino, era el unigénito de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? El único de sus genes. El unigénito Hijo de Dios. El único de los genes de Dios. Pero la misión de Jesucristo, porque fue enviado por Dios, es convertirse en el primogénito, en el primero de muchos genes, en el primero de lo que podría ser los que vendríamos a ser hermanos de Jesús e hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Mis amados hermanos, no solamente es un Padre que está lejano, no es un Dios que está lejano, es un Padre que está cercano con nosotros, el que envió a nuestro Señor Jesucristo. Y la declaración de Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, nos enseña a nosotros que con Cristo también vino el Padre. Y así como Cristo vivió en medio de nosotros, el Padre establece una relación íntima con Él, de tal manera que el Padre conoce cuando estamos molestos, cuando estamos felices,
cuando estamos inquietos, cuando tenemos una pena. Y antes incluso que nosotros lo declaremos, el Padre conoce todo lo que necesitamos y solamente está esperando que le invoquemos su nombre y que le contemos y que le abramos nuestro corazón para que día a día la relación sea más íntima, más perfecta, más sublime, más especial, más maravillosa y con mayor discernimiento delante de Él. Y la quinta y última que aparece aquí, Jesús, nuestro Señor, nos enseña también a ser personas que discernimos su propósito, su voluntad y su tiempo. ¿Saben ustedes por qué escogí Lucas? Porque aparece este mismo pasaje en Mateo, y en Mateo está más prolongado. También aparece en Marcos. Pero hay tres cosas últimas sobre ese puntito con los que yo quiero finalizar, de la capacidad que tiene. Número uno, el autor Lucas. Número dos, del personaje que está hablando Lucas, que en este caso es Pedro. Y número tres, particularmente nuestro Señor Jesucristo. Y todo con el tema del discernimiento. Lucas es un hombre que no conoce esta historia de manera directa. El autor Lucas tuvo que investigar y escuchar de Pablo y otras personas acerca de este acontecimiento. Y Lucas toma la versión más corta, si usted quiere, con el propósito de terminar allí la perícopa, terminar allí la narración, terminar allí la historia. Pero quedarse centrado no en temas que a veces son controversiales, como por ejemplo cuando Mateo incluye: y a ti te daré las llaves y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ha tomado mucho la Iglesia Católica para el tema del papado. Lucas no. Lucas terminó aquí con la declaración de Pedro y con la acción de Jesús y con la encomienda de Jesús. Para mí Lucas se centra en lo principal, en lo fundamental, y para mí también eso es discernimiento. Muchas veces nosotros, a veces peleando con un hijo o con una hija o con la mamá o con la esposa, se nos pierde de vista cuál es el verdadero problema. A veces incluso nosotros queremos que nuestros hijos estudien y se preparen y que vayan y que sean profesionales. Y a veces nosotros le decimos: quiero que seas médico. Y de repente la niña quiere ser ingeniera. La falta de discernimiento es no aplicar concretamente, no enfocarse concretamente en cuál es el problema o la situación a tratar. ¿Se ha dado cuenta? Que a veces incluso nos peleamos en la periferia del problema y a veces no aterrizamos en el verdadero problema. A veces abordamos los temas con los hijos de forma periférica y no nos centramos en el problema. A veces en los trabajos nos vamos por las ramas y no encontramos el verdadero punto del problema. Lucas encuentra aquí en esta historia el verdadero centro del problema y de la afirmación y del discernimiento. La declaración de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el enviado del Señor. No hay más que eso, no hay más que celebrar. El discernimiento es básicamente para Lucas creer, confiar que Cristo es el Señor por sobre todas las cosas. Ese es el verdadero punto para San Lucas. Número dos, para Pedro, de quien Lucas habla. ¿Qué es el discernimiento para Pedro? Tener diferentes criterios. Porque la gente forma criterios a veces sobre nosotros o sobre nuestros hijos. Eso es cierto. A veces la gente comienza a copiar a otras personas. Los evangélicos somos muy dados a eso. ¿Sabe qué decía mi profesor de homilética? Bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Lo repito: bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Pedro
Pedro tiene una gama de criterios acerca de quién es Cristo a su alrededor. Pedro tiene una gama de conceptos acerca de Cristo a su alrededor. ¿Sabe qué es la capacidad de discernir cuando usted y yo declaramos con nuestra boca y con nuestro corazón: Señor, tú no eres esas personas que allá afuera dicen que eres? Tú no eres el rey Midas que le convierte hasta la cadenita de fantasía en oro a las hermanas que pasan al altar a orar. Tú no eres ese Cristo barato. Tú no eres ese Cristo que solo hace sentir cosas en nuestra piel. Tú no eres eso. Eso es muy barato. Eso hasta el hermano Marc Anthony nos hace poner la piel de gallina. Tú no eres solo para que yo venga y tenga dinero entre la bolsa. No, señores. Es mucho sacrificio en la cruz del Calvario para poco resultado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en tus manos soberanas estoy. Esa confesionalidad elimina al Cristo de las empresas. ¿Sabe que hasta en marketing hay una idea allí? Se escribieron 2 libros que gracias a Dios no se tradujeron al español, solo en inglés se quedaron. Uno de ellos se llama Mercadeando la Fe. Y el otro libro habla acerca de las bendiciones del Señor, y entre paréntesis, o sea, el subtema del libro es: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces ese libro empodera, que hasta el día de hoy yo no entiendo qué se quiere decir con eso, porque la Biblia nos enseña a ser humildes delante del Señor y no a ser soberbios. La Biblia nos enseña a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. La Biblia nos enseña a confiar en Dios y no en nuestras habilidades mercadológicas. Antes de estudiar teología, yo soy mercadólogo de profesión. Esa no es la fe, señores. La fe es la declaración que hace San Pedro: no me importa mucho lo que digan de Jesús allá afuera, ni que sea Elías, ni que sea Juan el Bautista. El discernimiento que aplica Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa capacidad de discernir depende de ustedes, no de su líder, no de su pastor, no de su iglesia. Es usted en la comunión, en la relación que pueda tener con el texto, y decirle: Señor, yo creo que tú eres el Señor de los señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Cristo enviado por el Padre. Esa confesión vale la pena, señores y señores. Esa confesión vale la pena para nuestros hijos y para los jóvenes de esta iglesia. Y lo último, la capacidad y el discernimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo al ser una persona que voluntariamente ha venido a este mundo de manera trascendental. ¿Saben ustedes la bendición que nosotros tenemos como la iglesia de Jesucristo y tener su palabra? Que no necesitamos subir al cielo. Es que el Dios de los cielos ha bajado para estar con nosotros y hacerse semejante a nosotros. Nos enojamos, el Señor Jesucristo nos comprende. Nos sentimos solos, el Señor Jesucristo nos comprende. Nos sentimos abandonados y derrotados, el Señor Jesucristo nos comprende. Y si usted ve la vida de Jesucristo, muchas veces yo lo he dicho: por favor, que no salga de esta iglesia lo que yo voy a decir. ¿Me lo promete? ¿Están seguros? ¿Seguras? Si Jesucristo viene con su currículum vitae a Guatemala, ninguna iglesia le da trabajo. Ninguna. ¿Sabe? Una iglesia tan chiquita de 12 personas. Y todos medio cobardes. Y a la hora de los problemas, el tesorero le roba la plata y hasta se suicida. ¿Sabe qué dicen de Jesucristo? Que andaba en malas compañías. ¿Quién va a querer un pastor así en Guatemala? Si nosotros nos codiamos entre nosotros mismos, nos vamos a desayunar al Camino Real o al Barceló. Ya quitaron Capistrano, me lo quitaron de allá por el área donde yo vivo.
Jesucristo come con la gente vil y despreciable. Ese Jesucristo no entra a Guatemala. Es más, no es próspero, no tiene dónde reposar su cabeza. Es más, ya venía la SAT detrás de él. No tenía para los impuestos. Tiene que pescar un pez, abrirle la panza, sacar una moneda y decir: bendito sea Dios, porque si no me cobran multa. Ese Jesucristo con ese currículum no entra a Guatemala. ¿Sabe por qué? Porque hemos llevado nuestra iglesia hacia allá, nuestra fe hacia allá, y el Señor nos dice: vengan a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hemos a veces llevado la fe para allá y el Señor nos dice: sean mansos y humildes. Y por eso tenemos allá un montón de cristianos creídos y creídas. Un montón de cristianos pitufos. Un montón de cristianos jóvenes que hoy son la divina garza, y se nos olvida que lo de lo vil y de lo despreciable de este mundo, Dios nos sacó a nosotros de ese lugar y nos ha traído a este otro lugar. Se nos olvida que la sabiduría y el discernimiento de Jesús es: no sean como esos grandes. Yo recibí clases con ellos, si quieren ustedes leí de Ojmandino, de Sincigler, de esos personajes. Lo que la Biblia nos presenta es: humillaos bajo la poderosa mano del Señor y reconozcamos. Yo reconozco que soy un vil y miserable pecador de quien Dios ha tenido misericordia. No tenía absolutamente nada bueno. No tuve nada bueno. No tuve un currículum con el cual presumirle a Dios. En su infinita misericordia, el Señor Jesucristo discierne. Y no se va con los sabios de este mundo, no se va con los poderosos de este mundo, sino de lo vil y de lo despreciable de este mundo, me escogió a mí. Y me ha hecho hoy su hijo, de pura gracia y de puro amor. Ese discernimiento, creo yo, debe de ser aplicado en nosotros y debe de ser un motivo por el cual también nosotros le demos las gracias, la honra y la gloria a nuestro buen Señor. Concluyo diciendo esto. El discernimiento con nuestros hijos, con nuestro esposo o nuestra esposa, en nuestras familias y en nuestras iglesias, es tener la capacidad de leer el texto, de leer la palabra, de encontrar en el Dios revelado a través de Cristo Jesús, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira. Y Lucas nos dice en sus primeros 4 versos: estas cosas las investigó, dice Lucas, para presentarle a Teófilo la verdad. Cuando conocemos la verdad, que es Cristo Jesús, el discernimiento se aplica con nosotros. Y entonces, con voz en cuello podemos decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga paz, y sea oportuno en ustedes, en sus familias y en todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.